Ahora veremos el concepto de función y de relación que va a resultar muy útil para comprender las operaciones con funciones. Primero vamos a considerar la existencia de dos conjuntos. El primer conjunto que tenemos aquí del lado izquierdo le vamos a llamar dominio y corresponde a los valores posibles que puede adquirir la variable independiente, a la que generalmente representamos con la letra X. Al segundo conjunto le vamos a llamar contradominio o rango, y en este tenemos los valores que puede adquirir la variable dependiente a la que generalmente representamos como y, o bien la representamos como f de x. Y ahora vamos a relacionar estos elementos de cada conjunto así. Digamos que a 1 le corresponde 3, a 2 le corresponde 5, a 3 le corresponde 7, 4 va con 9 y 5 va con 11. Cuando tenemos una correspondencia de este tipo, en la que a un elemento del dominio le corresponde solo un elemento del contradominio, entonces esta correspondencia se denomina función. ¿Cuál es la definición formal de función? Entonces podemos decir que una función es un tipo particular de correspondencia, como la que vemos aquí, en la que a cada elemento del conjunto llamado dominio se le asigna un único elemento del conjunto llamado contradominio. Bien, hay varias formas de representar a una función. La primera que utilizamos aquí utilizando pues estos dibujos son una representación diagramática. Sin embargo, también podemos representarla en notación de conjuntos. De esta manera, esto que se lee como f de x, haciendo referencia a la función, es igual. Para referirnos a los conjuntos necesitamos utilizar llaves. Y aquí adentro vamos a utilizar paréntesis para poner las parejas ordenadas. Es decir, la relación de 1 con 3 será 1,3, considerando que el primer valor, que está en color verde, se refiere al valor de la variable independiente, que en este caso la consideraremos como x. Entonces, hacemos lo mismo para cada pareja. 2,5, después tenemos a 3,7, 4,9 y 5,11. Y entonces, al observar esta notación, nos damos cuenta que en cada paréntesis no se repite ningún valor de la x. Aquí la x es 1, aquí 2, 3, 4, 5, no se está repitiendo ningún valor de la x, y esa es la principal característica de una función. Las parejas ordenadas anteriores las podemos graficar también en el plano cartesiano. Por ejemplo, la primera, que es 1,3, el valor de x es 1 y el valor de y es 3. Luego 2,5, el valor de la x es 2 y el valor de la y es 5. Entonces hacemos lo mismo con cada pareja ordenada y obtenemos los puntos que observas aquí. Si ahora unimos a estos puntos, esta recta que estamos obteniendo representa a la gráfica de la función. Entonces, las funciones también se pueden representar gráficamente. Además de eso, la gráfica de una función también se le puede relacionar con una fórmula o un modelo matemático. En este caso es f de x igual a 2x más 1. En estas fórmulas, si por ejemplo sustituimos el valor de x de 1, lo ponemos aquí, 1 por 2 es 2 y 2 más 1 nos da 3, o sea, nos da el valor correspondiente a la variable dependiente y o f de x. Si la x vale 2 y la sustituimos aquí, queda 2 por 2, 4, más 1 nos da 5. Lo mismo va a pasar con cada uno de los puntos siguientes. Entonces, esta fórmula por sí misma está representando a una función. Hay varios tipos de funciones. Aquí ilustramos otro caso
en la que en el dominio tenemos a los valores 1, 2 y 3, mientras que en el contradominio solo situamos al 5. Y podemos relacionar también que 1 va con 5, 2 va con 5, 3 va con 5. Una función como esta se le llama función constante. Si la representamos en notación de conjuntos, usando las parejas ordenadas, observa que los valores que están representados en color negro, que son los valores de la X, tampoco se están repitiendo. Por lo tanto, esto sí representa a una función. Ahora, en esta diapositiva lo que vemos son las distintas maneras en que se representa una función. Puede ser diagramática, como esta que tenemos aquí, en forma gráfica, en notación de conjuntos y utilizando la regla de correspondencia que representaría la forma analítica o matemática. Ahora, no todas las correspondencias representan a funciones. Lo que observamos aquí es una relación. Observa que en este caso, para un valor determinado de x, le podemos asignar dos valores de la variable dependiente, y. Por ejemplo, aquí es 1, le corresponden 3 y 5. El 3 va con el 7 y el 9. El 5 va con el 11. Bueno, aunque el 5 solo tiene asignado un valor para y, los otros están asignando dos valores de y para el mismo valor de la x, y eso ya no corresponde a la definición de función. Recuerda que en una función a un valor determinado de x le corresponde solo un valor de la y. Si esto lo representamos en notación de conjuntos usando las parejas ordenadas, observa por ejemplo que en los primeros dos paréntesis se está repitiendo el 1, en los siguientes se repite el 3. Entonces, ya con esto nos damos cuenta que no es una función, sino una relación. Recuerda que esto es así porque la coordenada en x no se debe de repetir. Bien, las relaciones también se pueden representar en forma gráfica, como las observamos aquí. El caso de una parábola, una circunferencia, una elipse, representan relaciones. Sin embargo, es muy importante poder diferenciar a partir de las gráficas cuál representa una función y cuál representa a una relación. Si tenemos una gráfica cualquiera y trazamos una vertical y nos damos cuenta que esa vertical que trazamos solo corta a un punto de la gráfica, entonces es una función. En cambio, si trazamos la vertical y esta corta a dos puntos de la gráfica o más, entonces no es una función, se trata de una relación. Para estos ejemplos, en el primer caso, si vuelvo a trazar otra vertical, también observamos que solo la corta en un punto. Aunque en la segunda podría resultar un poco confuso porque si ahora trazo esta vertical, podemos decir que solamente corta en un punto. Sin embargo, si trazas otra vertical y esta corta en dos puntos o más, entonces es una relación. Mientras que en la función, pues no importa en qué parte de la gráfica traces la vertical, siempre cortará solo en un punto a la gráfica. Aquí vemos otro caso, trazamos otra vertical, en la función solo corta en un punto, mientras que en la relación trazamos otra vertical y la corta en dos puntos. Bien, aunque la definición que acabo de dar, tanto de función como de relación, hicimos referencia al dominio y al contradominio, en el caso del contradominio tenemos otro concepto relacionado al cual se le llama rango, y debemos diferenciar claramente qué es el rango y qué es el contradominio. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Digamos, considera el resorte que tenemos aquí y que a este resorte lo vamos a estirar. Lo que se estira el resorte, la longitud que se estira el resorte, la representamos como X. Y qué tanto se estire va a depender de la fuerza que le apliquemos. Es decir, la fórmula que vamos a utilizar aquí sería, para determinar el estiramiento, va a ser igual a 0.02
multiplicado por F, que representa la fuerza que se le aplica. De acuerdo a esta fórmula, mientras mayor sea la fuerza que se le aplique, mayor será el estiramiento o alargamiento. En este sentido, podríamos decir que la fuerza puede tener cualquier valor. Le podemos aplicar fuerzas positivas cuando el resorte se alarga o fuerzas negativas cuando el resorte se comprime. Y podemos decir entonces que en el dominio, nuestra variable independiente es la fuerza pertenece al conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué pasa en el contradominio? Podríamos pensar que el contradominio también sería X pertenece a los números reales, o sea, que este resorte se puede estirar a cualquier valor y se puede comprimir a cualquier valor. Bueno, el contradominio comúnmente se define como el conjunto de todos los números reales, pero para situaciones físicas como estas, pues realmente tenemos que limitar ese conjunto de valores. Realmente el resorte no se puede estirar ni se puede comprimir a cualquier número real. No puedo comprimir el resorte hasta una longitud de 0, ni lo puedo estirar hasta una longitud de 3000 metros, por ejemplo. Entonces, un resorte como este realmente tiene un límite, y ese límite, que es un subconjunto del contradominio, se le llama rango. Supongamos que lo más que se puede estirar este resorte son 12 centímetros y lo más que se puede comprimir el resorte son 12 centímetros. Entonces, esto implicaría que el estiramiento pues va desde menos 12 centímetros a 12 centímetros. Y todo el conjunto de valores que está dentro de este intervalo está representando a un subconjunto del contradominio. Entonces, podemos decir que el contradominio es el conjunto formado por todos los valores posibles para la variable dependiente, que podemos generalizarlo a todos los números reales. Sin embargo, el rango solamente se refiere a los valores que puede adquirir la variable dependiente bajo determinadas condiciones. Y este rango es un conjunto que está incluido en el contradominio. Aquí vemos la representación. Es decir, el conjunto del contradominio es más grande que el conjunto del rango, pero todos los elementos del rango están incluidos dentro del contradominio.